Mi, ese pronombre personal, mi, significa que tiene que ser él o él solamente o exclusivo de él. Esto es muy importante. Pone el versículo 47 para estar visualizando el texto. El que cree en mí, mí tiene que ver con la vida de él, la persona de él, el nombre de él. Esto es exclusivo de él, a diferencia cuando alguien argumenta de que sabe algo de él. Saber algo de él no significa que él es o que él sea. Saber algo de Cristo no significa poseerlo. Tampoco quiere decir que estamos permaneciendo en él. Ahí es donde hay, y hoy por medio de la Escritura el Señor va a corregir y a animarnos. El Señor dice, el que cree, ¿cómo le vamos a llamar a creer? Alguien puede decir, para mí creer es una experiencia. Anótelo, por favor. Para alguien creer es una experiencia, porque puede ser el sentido o puede ser que estás buscando experimentar algo. Vamos a darle lugar a ese argumento. Pues creer va a ser la experiencia más alta que va a transformar tu vida. Pero debe ser Cristo. O sea, Él habla de sí. Nuestros pensamientos acerca de Él no tienen el valor de Él. Aquí creer es el encuentro con Él. Y el Señor allí estaba hablándole a los judíos, un pueblo con una gran historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y el Señor va a hablarles con una riqueza y abundancia de palabras que las vamos a recibir nosotros, y vean el impacto que va a tener esta palabra predicada hoy en nuestras vidas. Entonces Jesús debe llevarnos de la mano a cómo creer en Él, cómo Él va a darse a conocer, cómo Él va a darse a los que creen. Veamos las palabras. Dice, yo soy el pan de vida. Y allí comienza la figura de un pan. Allí comienza él a hablar de un bien o una cosa, un objeto hecho a mano, un elemento conocido por todos. Y ya eso ya nos pone una imagen clara en la mente. Entonces Jesús dijo, yo soy. Ahí está usando uno de los yo soy, el pan de vida. Ahora, pan de vida. Pero ese pan, Él dice que descendió del cielo, pero ese pan llegó a nosotros cubierto de carne, en su cuerpo de carne. Pero es vida, no más que llegó cubierto de carne. Esa carne iba a ser sacrificada para que se pudiera derramar esa vida o ese espíritu de Él. Y ahí está hablando Él, que es vida. Ahí está hablando Él cubierto de carne en su cuerpo y en su forma humana. Seguimos leyendo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Por lo tanto, ellos no comieron el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para
que el que de él come, ahora préstele atención al verbo comer, cuántas veces Jesús lo declaró, lo habló, lo usó. Si necesitamos prender los aires, hay que prenderlos, ¿eh? Y después, si necesitamos apagarlos, con toda confianza, háganoslo saber. Vean, listos con el verbo comer, porque el Señor Jesús primero pone la figura, pan, después hace el llamado a comer. Pero entonces, ¿qué es comer? Comer es creer. Él primero habló diciendo, creer en mí. Pero, ¿qué eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Yo te veo como un ser humano, eres una persona que tiene mamá, que estás en una casa. Y Jesús dice, sí, yo descendí del cielo, soy esa vida, estoy cubierta de carne y quiero que crean. Listos con el verbo comer, porque Jesús lo va a repetir en muchas ocasiones. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. O yo soy la vida de Dios. Yo soy el espíritu vivificante. Yo soy la vida eterna. Estoy aquí como un pan elaborado en la forma humana, nacido del vientre de María, pero yo soy un pan, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, y vean cómo Jesús está hablando en un lenguaje figurado, es un buen ejemplo, porque les está hablando a personas que supuestamente habían comido del pan de Moisés, y el haber comido el pan de la ley era como estar bien o justos o rectos, pero Jesús les dijo a los judíos, ese pan del que comieron vuestros padres en el desierto, vean, murieron. Yo sí desciendo del cielo, descendí del cielo. Luego dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vean cómo el Señor va introduciendo elementos de significado, nos va dando entendimiento en su palabra. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús habló el evangelio que le enseñó su Padre, es una obra divina, es una palabra celestial, porque a través de la palabra tiene que dar a conocer la vida eterna, y es una obra majestuosa. Entonces Jesús habló de sí como un pan que descendió del cielo, el pan de vida, el pan vivo. Ahora, el siguiente paso es cómo darlo, cómo estar al alcance de los hambrientos y de los sedientos, de los débiles y de los muertos espiritualmente. Entonces dice, y Jesús hace el llamado, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Esos judíos que oyeron esta palabra estaban pidiendo
explicaciones y aclaraciones. Estaban como rechazando esta palabra, no aceptándola así de primera mano. Estaban viéndola como una palabra imposible, diciendo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Dando a entender, nadie nos ha hablado así. O esta oferta no es real, esta oferta es irreal, esta oferta nadie la sabe, nadie la conoce. Vean el rechazo, vean el rechazo. Entonces Jesús, firme en su palabra, les dijo, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Qué declaraciones tan fuertes, tan drásticas. Y esa misma declaración sigue vigente para este pueblo, para esta casa y para los presentes aquí. Cuando el Señor Jesús exclama y predica diciendo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, significa, si no creéis en mí. Ahora, ¿por qué carne y sangre? ¿Por qué hacer alusión a Él como carne y sangre? Es Él como carne y sangre. Porque esa carne y sangre Él la va a poner en el sacrificio. Y es allí donde vamos a conocer a qué vino. Su obra como un cordero para ser sacrificado. Acuérdate de esto, por favor. Él dijo que es la vida en la figura de un pan, y pan representa la humanidad, la carne. Él llegó revestido de carne en forma humana. Para que sea derramada la vida, tiene que ser sacrificado o abierto. Por eso está la cruz del Calvario, el lugar del sacrificio. Allí se derramó la vida eterna. Allí pudo salir la vida eterna para todo aquel que cree. ¿Dónde está la vida eterna? ¿De qué vida me hablan? ¿Está en un libro de un autor? ¿Está en el relato o en el testimonio de alguien? ¿Es una cosa mística? ¿Está en el aire? ¿Son ondas de radio? No, la vida eterna está en el Hijo de Dios. Y cuando Él subió a la cruz, acuérdate que la cruz primero la pusieron en el suelo. A Él lo tendieron, lo acostaron. Es exactamente el mismo proceso cuando los sacerdotes tendían el corderito en el suelo y luego allí lo preparaban. Así tendieron a Jesús, exactamente así, pero a Él sobre un madero. Y lo clavaron abajo lo clavaron. Y luego lo subieron y estuvo allí entre el cielo y la tierra, suspendido, colgado de un madero, derramando su sangre. Jesús está diciéndonos, la vida eterna soy yo, nadie se las puede dar más que yo. Y lo que ustedes profesan que saben, tienen y sienten, no soy yo, a menos que me hayan comido, a menos que me hayan bebido. ¿Cómo? Y entonces aquí encontramos el paralelismo entre el verbo comer y el verbo creer. Ambos verbos están ubicados en la boca. Comer, creer. Creer es cuando confesamos que
Cristo es mi vida, es mi Señor, es mi Salvador. Vean cómo el Señor habla de sí. Aleluya. Recuerda que el Señor está resolviendo cómo creer. Esa es la parte crítica. Señor, dinos cómo creer. Muy bien. En el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. A ver, Señor, muchas veces estás hablando y repitiendo el mismo asunto. ¿Sabes por qué y para qué? ¿Y por qué este mensaje es dado a ti hoy? Porque el Señor está aquí presente por su Espíritu, diciendo, ¿estás comiendo de mí? ¿Estás bebiendo de mí? ¿Estás comiéndome? ¿Estás bebiéndome? Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Esta vida no está en la sangre del cuerpo nacido de mujer. Esta es vida que está en el espíritu o en el interior. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la vida eterna es vida que cancela la muerte espiritual. El poder de la vida eterna es tan fuerte que cancela el poder o la condición o el estado de muerte espiritual. Aún cancela la muerte eterna. Aleluya. Sigo leyendo. Porque mi carne es verdadera comida. Comida es como decir, las palabras que hay en el ambiente, las palabras que son dichas o habladas por la gente, las palabras escritas, las palabras habladas, las palabras que están oyendo en este momento, las palabras que les prometen, pero Jesús dijo de las suyas, mis palabras son verdaderas. ¿Saben? Por muchos años comimos basura. Es decir, creímos basura. Creímos cosas ocultas de lo oculto. Creímos cosas metafísicas. Creímos cosas falsas. Creímos mentiras. Creímos en nuestro ego, en nuestro yo, etc. Jesús a lo único que llama verdadero es a su palabra. Él no avala la palabra de ningún otro. Él no avala la palabra de ningún otro. ¿Sabes una cosa? Hoy en día la gente está siendo motivada mucho a buscar experiencias por medio de esto y aquello. Y tratan de todo. Pero la única experiencia que Jesús avala es su muerte en la cruz. Esa es la única experiencia de la cual Jesús habla. Esa es la única experiencia de la cual Jesús dice, vayan a la cruz, crean en mí, cómanme, ahí está el Cordero sacrificado, cómanme. Y luego Jesús nos habla de su resurrección. Él, ¿sabes? Creer en Él es experimentarlo a Él. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su manifestación, aún sus padecimientos. Cuando el Señor Jesús dice, el que cree en mí, es como decirnos, tengo que ser yo por mi persona, por mi persona, por mi persona, por mi persona. Seguimos leyendo.
¿Sí? ¿Por qué hago énfasis en lo que nuestros ojos leen y tratar de resaltar las palabras? Porque las palabras pues son como la evidencia de la realidad que está en el Espíritu. Así dice, así es. Es decir, está tal y cual escrito como lo debemos creer. Punto, hermanos. Está escrito tal y cual como lo debemos creer. No hay que separarnos del texto, no hay que tergiversar, no hay que meter un adendum allí de nuestra propia imaginación. Creer es un encuentro con el Cristo sacrificado. Allí nace nuestra fe. Allí está la fuerza de nuestra fe. Luego dice el Señor en el versículo 56, el que come mi carne, otra vez el verbo comer, es creer en su sacrificio, y bebe mi sangre, es creer en su sacrificio, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús nos pregunta, ¿estás comiéndome? Si Jesús estuviera aquí en su forma visible, Él pudiera revisar lo que entra o lo que sale de nuestra boca. Y Él nos diría, eso que estás diciendo, eso que está en tu corazón, no es mío. ¿Qué hace en tu corazón? Ay, Señor, ¿y a qué vienes? A ver qué comes, a ver qué estás comiendo. Entonces el verbo comer es, ¿qué estás creyendo? El verbo creer, como figuradamente es como comer, implica el uso de la boca. Entonces, en el hablar se expone si está Jesús o no está en nuestro corazón, Aleluya. ¿Estamos comiendo a Jesús o no? (58) Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Miren, otra vez hace alusión a los padres que comieron una fritura en el desierto y murieron por segunda vez y en varias ocasiones lo hizo. El asunto con este hecho histórico es de que esos padres son una corriente que, como la tradición, siguió pasándose de boca en boca y estaba viva en los tiempos de Jesús esa corriente, esa tradición, y Jesús les dijo, eso no da vida, yo soy la vida. Entonces, esa corriente de los que comen algo pero no viven, sigue teniendo sus adeptos, sigue teniendo sus grupos desarrollados, y es el grito del Señor hoy en día. Hay personas que están creyendo en lo que otros hicieron, en lo que hicieron sus ancestros, en el testimonio de sus ancestros, en las tradiciones que conservaron por religión, etcétera. Y Jesús dice, no coman eso porque les dije que fulano y sutano comieron y murieron. Cómanme a mí. Ahora, otro punto en cuanto a la boca, como es comer y como es creer,
Creer significa hacer uso del gusto espiritual o de las papilas gustativas espirituales. Cuando comienzas a creer, te darás cuenta que en quien estás creyendo es un pan diferente. Jesús sabe diferente. Jesús sabe diferente que Moisés. Jesús sabe diferente que Adán. Jesús sabe diferente que a los ángeles. Jesús sabe diferente a cualquier otra persona. Aleluya. Creer es lo que Él pide. Esa es su ley. Creer es la ley de la fe. Y el Señor está haciendo ese llamado hoy en día. 58. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Listos, porque termina el Señor de enseñar y Juan, el autor, pasa a un punto siguiente. Dice, al oírlas, todas las palabras, muchos de sus discípulos. Vean, ya no es un asunto de que los oyentes son los judíos sin identificarlos, sino este es un asunto donde la palabra discípulos entra en escena. ¿Qué tiene que ver la palabra discípulos allí? Esta es la iglesia discípulo. Y vean que la iglesia discípulo será sacudida, no por Satán, será sacudida por la palabra. Yo quiero ver eso, que la iglesia discípulo será sacudida por la palabra. La palabra sacude mejor. Aleluya. Entonces, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, vean la iglesia discípulo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que la iglesia discípulo, que sus discípulos murmuraban es como chanclear con la boca, ña, 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 ña. Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y quiero que tome nota, iglesia discípulo. Dos cosas va a declarar Jesús. Estas cosas son las que te cierran la boca para no comer ni beber. ¿Me está oyendo, iglesia? La iglesia discípulo es sacudida por la palabra y la palabra le va a indicar estas dos cosas específicas son las que te pueden cerrar la boca para no comer ni beber de la carne y sangre del Hijo de Dios. La primera cosa, la ofensa te cerrará la boca para no comer ni beber de la vida eterna. ¿Cuántos ofendidos hay aquí? Pastor, yo me ofendí el año pasado y ¿ya abrió la boca o todavía no? Ese es el sacudimiento que viene para la iglesia. Pues qué si viereis, porque el Señor Jesús les está diciendo a su iglesia discípulo, es que la vida eterna es para ver no en el sentido natural, sino tener el espíritu de entendimiento, el espíritu de Dios. Hermano, la ofensa es lo que te cierra la boca para no comer ni beber de la carne y sangre de la vida eterna que es Cristo Jesús. El Espíritu es el que da vida. Muy bien.
Señor, pero ¿cómo vas a movilizar tu espíritu para que nos dé vida? Dime el móvil, dime cómo es el otorgamiento de vida. Entonces dice Jesús, la carne para nada aprovecha. Vean cómo va a dar vida el espíritu. Las palabras que yo os he hablado. Allí resolvió él cómo creer, cómo tener vida. Allí lo resolvió. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice 64, pero hay algunos de vosotros, la iglesia discípulo, que no cree. Segundo punto, el no creer es lo que te cerrará la boca para no comer ni beber de la carne y sangre de Cristo. El no creer es lo que te cierra la boca para no comer. Y la orden es comer. La orden es comer. No vamos a quedarnos como esa iglesia de la boca cerrada. Los que creen en Cristo comen de Él. Somos de la boca abierta. Aleluya. Pero no de la lengua larga. Aleluya. Somos de la boca abierta. Vean esas comparaciones, por favor, porque el lenguaje de la Escritura es muy rico, crea imágenes, crea paralelismo. De pronto Jesús habla de un pan y luego usó el verbo comer, 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 comer. Pero de pronto los oyentes se escandalizaron, se ofendieron. Vean, boca cerrada. Y luego otros no creyeron. Boca cerrada. Ahora, ¿qué va a pasar con estos discípulos que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra? ¿Sabes cuál es el sacudimiento de este tiempo? Que el Señor Jesús quiere que participemos de Él, y aquí lo describió en el 62. Quiere que participemos de esto. Quiere que la iglesia participe de esto. Pon el 62, por favor. Dice, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Dame un compare allí, por favor. Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El Señor desea que la iglesia participe de la vida del Señor, pero el Señor, vean dónde está. El Señor no tiene una mente carnal, no tiene una mente terrenal. Él es del cielo. ¿Qué significa esto? La iglesia no debe comer la basura de la tierra. No debe comer la basura de la tierra. El que come el polvo de la tierra es serpiente. ¿Para qué andamos comiendo el polvo de la tierra? Es una maldición comer de esta tierra, en el sentido figurado. Ahí andamos comiendo cualquier cosa que sale en la televisión, en el Facebook, en el chat, en el celular, de todas las marcas. Ahí andamos creyendo cualquier noticia, cualquier canal. Jesús dice, véanme, yo estoy en el lugar de autoridad que me asignó mi Padre. Estoy glorificado. Ahí anda uno con su bagaje de pensamientos, todos hechos del polvo. Y Cristo dice, es que no están comiendo de mí, no están bebiendo mi sangre.
están empolvados como tienen sus Biblias empolvadas en su casa. Es una vergüenza eso. Tienen que comer de mí, dice el Señor. No coman el polvo de la tierra. El Señor Jesús nos dice, yo estoy alto o elevado, vean mi posición. Aleluya, de eso quiere el Señor que participemos. El Espíritu es el que da vida. ¿Cómo me lo vas a dar? Primero, como Él traía el Espíritu en su carne y sangre, que es como el pan, la figura, tenía que ser abierto. La lanza lo abrió, los latigazos lo abrieron, los golpes abrieron. Así se abrió ese cuerpo, a puñetazos, a golpes, a filo de lanza y de hierro. Hermanos, no te preocupes si está abierto o no, está abierto. Preocúpate en comer. Es la hora de comer. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Es la hora de comer. Dile a tu hermano, es la hora de comer. Palabras espirituales. Vean el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y Jesús le está hablando a la iglesia. Es la iglesia discípulo. Lo vuelvo a repetir. El ofenderse y el no creer te cerrará la boca para no comer. Punto. Y entonces, parte de la iglesia estará anémica, debilucha, enquencle. Oiga, usted, eche fuera un demonio. No, no puedo. Oiga, ustedes, el matrimonio, vayan a orar por esta persona que tiene cáncer. No, me da miedo. ¿Qué está pasando? Oigan, oren por mí porque me voy a morir de lo que se murió mi mamá. ¿Qué está pasando? Usted no está comiendo de Cristo. Cristo es celestial y su vida es eterna. Pero hay algunos, ese es el mayor problema de la iglesia, el no creer y el ofendernos. Ahora, comer es una cosa preciosa, hermanos. Es un don de Dios comer. Miren, yo le tengo mucho respeto a las cocineras. ¿Saben por qué cerré la cocina que estaba en la iglesia? Aquí, ¿cuántos se acuerdan de esos momentos? Porque yo veía cómo las personas llegaban y se sentaban y se creían prepotentes con la cocinera. Dije, sí, se acabó la cocina, porque no respetas a la cocinera que te da de comer. Por eso no hay cocina aquí. Comer es una cosa de humildes, no de prepotentes. Sí, ya cuando vi que le faltaban respeto a la cocina, dije, esto se acabó, no funciona así. Cuando el hijo llega a la casa y cree que su casa es un restaurante, no, esto se acabó. Jesús nos llama a comer. Es exactamente así. Coman, no que luego, no tengo tiempo. Yo me sirvo, ¿cómo? ¿De qué carne te vas a servir?
¿De qué carne te vas a servir? No, deja que yo te dé de mi espíritu. Por estar comiendo lo que no es vida eterna, entonces nos hacemos incrédulos. Y Jesús llega y dice, ¿cómo es posible que haya algunos, no todos, de vosotros que no creen? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, debemos saber qué pasó con esos discípulos. O sea, ¿qué va a pasar con la iglesia discípulo que se ofende? Porque ya cuando el pastor habla de un tema de esos altos, es que miren, los temas no los encuentro enterrados en la tierra, los encuentro en lo alto. Sí, usted nunca le daré polvo y paja, porque eso se quema. Le tengo que dar materiales que resistan al fuego. Entonces, ¿qué va a pasar con esa iglesia discípulo que oye las palabras de la vida eterna y las juzga? Dice el texto 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, diga conmigo, desde hoy, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y en el versículo 56 Jesús demanda permanencia. Pon el 56, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Jesús demanda permanencia. Pastor, ¿a poco se puede volver atrás alguien? ¿Quiere que haga un llamado para volver atrás? A ver cuántos pasan al altar. ¿Quiere que le diga quién llegó con sus maletas para irse? ¿Se puede volver atrás? Claro que sí se puede volver atrás. ¿Cómo? No creyendo y ofendiéndose. Eso pasó. Le pasó a Jesús. Puede pasar en cualquier iglesia. Le pasó a Jesús. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay corazones que están buscando la mejor excusa para ya no andar en el evangelio. A ver, ¿qué los puede ofender? Vamos a un compare en el versículo 66. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Otra versión. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Otra versión. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Esa palabra espalda es fuerte. Dijo entonces Jesús a los 12. Ya ve que de pronto al pastor le dan ganas de juntar a sus 12 varones para llevárselos a un viaje, a recorrer el territorio, Jalisco, Colima y Nayarit. Es que de muchas cosas dan ganas, hermanos. Pero Jesús dice, a ver, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esa pregunta
es a los 12. ¿Existe esa pregunta para la iglesia? Existe la pregunta para la iglesia. ¿Hizo esa pregunta Jesús a sus discípulos? Sí, la hizo a sus discípulos. Vamos a un compare. Vamos a ampliar con otras palabras la fuerza del texto. Dice, entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? ¿También vosotros queréis marcharos? Otra versión. Entonces Jesús les dijo a los 12 apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cuántos de ustedes quieren irse con sus amigos que se fueron? Porque se han ido amigos. Teníamos amigos y ahora están lejos o fuera. Jesús dice, yo demando permanencia. Ahora vean el versículo 56. La permanencia es un asunto de fe. ¿Saben qué es lo que me ha mantenido en paz? Pero esto el Espíritu de Dios y las Escrituras me han alimentado. Yo no debo hacer aquí circo, maroma y teatro para tratar de que te quedes. Yo vengo y predico la palabra. No doy dulces ni bombones. Porque así es de escueto el Señor. Dice, ¿quién? O sea, hay evangelio para el que se quiere ir, también hay evangelio para el que se quiere ir. ¿Quién se quiere ir? Está predicando el Señor, ¿quién se quiere ir? O sea, en otras palabras, ¿a quién ya no le agrado? En otras palabras, ¿quién ya no me soporta? ¿A quién le caigo gordo? ¿Quién cree que soy sobreprotector? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? ¿Quién ya no me soporta? Ahí está una puerta abierta en el Evangelio para que se vayan. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y nosotros hemos creído. ¿Sabe quién está diciendo estas palabras? El que negó a Jesús. A ver, esto está muy interesante. Pedro dice, hemos creído, pero me negarás. Y el Señor le dice, pero el que cree en mí va a permanecer. Yo voy a orar al Padre para que tu fe, esa es la permanencia, la fuerza de la permanencia, no falte. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Vamos a un compadre en el versículo 70. Aleluya. Jesús les dijo, a ustedes 12, yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un demonio.
Otra versión. ¿No os he escogido yo a vosotros 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan capítulo 12, versículo 44. Y estamos concluyendo. Juan 12, 44. Aleluya. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Vea el origen o la procedencia. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya. Al que oye mis palabras y no las guarda, listos porque nos vamos a meter en zona crítica. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, Jesús está diciendo un evangelio que de pronto dice, Señor, ¿por qué te atreves a decir eso? ¿Saben por qué? Porque eso es parte del evangelio. Eso es parte del evangelio. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella. Vean la personalidad, se le da nombre de una persona. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a leer ahora el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Habrá gente así? ¿Sí? A pesar de que han visto tantas señales hechas delante de ellos, no van a creer. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede creer con una palabra que no sea la de Jesús. Es muy importante eso. Tratamos de creer con algo que oímos, nos parece, es una imaginación, le funcionó a fulanito, tuvo una buena experiencia con esto. Hermanos, creer es por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Los judíos, el Señor les dio una gracia tan interesante, les dijo, ok, crean por mis obras. No creyeron. Crean por mis palabras, no creyeron. Entonces, vean cómo el Señor en su gracia busca cómo decirte que puedes creer en Él. 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Ve el versículo 42.
Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Este es un versículo crítico. Esta es una clase de iglesia de los que creen por un tiempo, pero no van a permanecer. Y si hay alguien aquí de este tipo, allá afuera te esperan fariseos. Ponme ese versículo. Fariseos. Dice, pero a causa de los fariseos, hay muchos fariseos, te esperan. Un fariseo es una piedra de tropiezo. Es una piedronona de tropiezo como las que están en los arcos de Mismaloya. Hablas con un fariseo, tropezarás. Hablas con un fariseo, te cerrará la boca para que no comas de Jesús. Saldrás creyendo de aquí, pero por causa de los fariseos no vas a confesar tu fe para no ser criticado. Esos son los que creen por algún tiempo y van a dejar de creer. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Todo aquel que ame la gloria de Dios va a confesar a Cristo públicamente. Se va a bautizar públicamente. Va a alabarlo públicamente. Va a cargar su Biblia públicamente. Va a decir, soy hijo de Dios o hija de Dios públicamente. Deja que los fariseos sigan con su propia religión. Esa es la religión que no confiesa a Cristo. Y nosotros somos de los que confesamos a Cristo. Y todo aquel que se quiera hacer fariseo, basta con que deje de confesar a Cristo y ya es un fariseo. Pero no queremos ser de esos. La ofensa, la incredulidad y el fariseísmo te cerrarán la boca para no comer de la carne y sangre del Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Señor, vamos a confesar al Hijo de Dios. Vamos a confesar al Hijo de Dios. Vamos a decirle al Señor que hemos recibido su palabra. Y vamos a decirle al Señor que somos la iglesia, discípulo de los que se quedan con Él. Y si hay alguien que ya quería darle la espalda, tome hoy la decisión. ¿Qué va a elegir? ¿Quedarse o darle la espalda? Padre, este es el momento para que tu Espíritu Santo alumbre la palabra que ha sido predicada y los corazones están sensibles. Señor, creer o no creer, confesar o no confesar, permanecer o no permanecer. Señor, tú estás con los que creen, tú estás con los que te confiesan, tú te glorificas en los que comen tu carne y beben tu sangre. Esta iglesia, Señor, hoy fue sacudida y seguirá el sacudimiento
aún en creyendo. No será sacudida por el mal, sino por la palabra de la vida eterna. Es un tipo de sacudimiento que provoca la palabra. Sí, Señor. Señor, y esos fariseos con sus capas largas, con sus túnicas y mantos, Señor, no nos callarán la boca, no nos cerrarán la boca. Señor, somos de los que sí confesamos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Somos de los que nos vamos a bautizar en agua públicamente. Somos de los que vamos a hablar en otras lenguas públicamente. Somos de los que vamos a manifestar el Espíritu de Dios como Él desee, públicamente, en el nombre de Jesús. Señor, todo corazón indeciso, todo corazón tibio, hoy bajo la luz de la convicción que da tu Espíritu Santo, toma la decisión hoy. Aún, Señor, tú le hablarás a la conciencia de esa persona y al corazón de la persona como lo hiciste para con Judas. Aún, Señor, a Judas le lavaste los pies. Aún a Judas lo amaste. Pero son corazones que no creen. Señor, hoy la iglesia está siendo sacudida por la palabra. El que es santo, santifíquese todavía más. El que es justo, sea justo aún más, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.